Este 18 de febrero de 2016 se cumplieron 2 años desde que Leopoldo López, líder político venezolano opositor al régimen chavista, pues fue encarcelado en una, como él llama, justicia injusta. Tenemos hoy con nosotros a Leopoldo López, su padre, y a Diana López, su hermana, que nos van a contar pues cómo se gestó este libro de notas desde la cárcel de Leopoldo, preso pero libre. Que yo creo que lo más difícil, buenos días, bienvenidos a los dos, es cómo esas notas de Leopoldo llegan finalmente a conformar este libro, porque me imagino que no fue una cosa fácil. Él lo cuenta, que no fue una cosa fácil porque en repetidas ocasiones en la celda incluso pues le privaron de sus enseres personales, de sus anotaciones, de sus libros, etcétera. Yo me imagino que es la parte incluso más complicada. ¿Cómo fue todo? Yo creo que el componente más importante aquí fue su hermana Diana, que hizo un trabajo extraordinario coordinando no solamente a las personas, sino los métodos para sacar las notas iniciales y luego armar lo que eran notas en un libro. Pero yo creo que ella es la persona para explicar cómo lo hizo, porque entre otras cosas requería de mucha valentía de mucha gente. Es así, como dice mi padre, fueron muchas personas que aprecian mucho a Leopoldo y que saben el valor de este testimonio, que nos ayudaron a ir sacando las notas. Como Leopoldo cuenta en los primeros capítulos, en el primer capítulo, en repetidas ocasiones durante las requisas, los guardias que entraban pues le retiraban sus notas, y esto lo frustraba mucho porque eran tanto las notas que él estaba haciendo como su testimonio, como las notas para su defensa. Esto es de una gravedad terrible. Una vez que sucedió esto un par de veces, pues él se dio cuenta que había que empezarlas a sacar, y durante el juicio se logró sacar muchas de los cuadernos, no todos, porque algunos pues no logramos sacarlos. Bueno, Felipe González, que es el prologuista de este libro, señala que tiene la esperanza de que cuando el lector lo tenga en las manos y lo esté leyendo, se haya conseguido la libertad de Leopoldo. Bueno, esto no ha sido así. ¿Qué es lo que, yo creo que es la pregunta inevitable, qué es lo que falta para que esto por fin sea así? Bueno, lamentablemente yo creo que se está transformando en una situación de un sine qua non la salida del gobierno, del régimen. Sí. En este momento se está considerando una ley de amnistía en la Asamblea Nacional, dado que la Asamblea se fue rescatada, si se quiere, por la oposición con las elecciones del pasado diciembre, donde se ganó el 75% de la representación de diputados. Y se introdujo una ley de amnistía hace unos 10 días, pasó ya en la primera discusión y ahora le toca pues en la segunda discusión, que no tengo la menor duda de que va a pasar, puesto que la mayoría es la que lo propone, por lo tanto no tiene sentido que no la aprueben. Esto se le enviará al Ejecutivo, al presidente, para su promulgación e implementación, y él tiene la opción o devolverla a la Asamblea con modificaciones, o enviarla al Tribunal Supremo para la consulta sobre la constitucionalidad de la ley. La Sala Constitucional es posible que deseche la ley si así lo desearan, puesto que ellos controlan totalmente el Tribunal Supremo y todas las salas. Tremendo. No sé si Leopoldo en aquel 18 de febrero del año 14 pensaba, yo me imagino que no, pensaba que esto podría durar tanto. No sé si incluso los familiares lo pensabais. Bueno, Leopoldo es inocente, entonces haber vivido lo que ha sido estas vejaciones, este juicio injusto, toda esta emboscada, todo este montaje que se montó contra él, y que hay que recordar contra 4 estudiantes que también son inocentes, sí, y que han sido condenados, uno a 10 años, otros a 4 años y Leopoldo a 14 años. Entonces, por supuesto que ninguno de nosotros podía imaginar, claro, lo que hemos vivido. Decía, no sé si en uno de los primeros capítulos, que el día de autos, ¿no?, es incluso Diosdado Cabello, el número 2 del régimen, el que conduce el coche, ¿no?, que lleva a Leopoldo y que trata de persuadirle, de convencerle de que lo mejor para todos es que se vaya de Venezuela, que es precisamente lo que Leopoldo al final no quiere, ¿no? Bueno, Leopoldo estuvo en clandestinidad desde el 12 de febrero, que es cuando se le acusa y se le dicta una medida de aprehensión por parte de la policía con una serie de
de acusaciones absurdas, incluyendo la de terrorismo y homicidio, que luego fueron desechadas por absurdas. Cuando estaba en clandestinidad, mi casa fue allanada a los 3 días de estar en clandestinidad, Leopoldo, y se presentó, bueno, un pelotón de, no sé, 30 guardias vestidos de negro, con pasamontañas negros, con ametralladoras, etcétera, y registraron mi casa. Y a las 2 de la mañana se presentó esa misma noche el señor Diosdado Cabello, el teniente Diosdado Cabello, a explicarnos pues la situación, que no era conveniente que Leopoldo estuviese escondido, que era más bien importante que se asilara o que incluso se fuera del país. Ante lo cual nosotros le hicimos saber pues, que Leopoldo no tenía ninguna intención de dejar el país y que el asilo era menos lógico, porque era como dejar el país, excepto que iba a estar en una sola casa. Se retiró y 2 días después regresó, también en la madrugada del día que se entregó Leopoldo, o se presentó Leopoldo, a convencernos de que la entrega no debería ser pública, sino que debería ser muy controlada por él particularmente, y la razón que daba era que habían descubierto un complot. Estaba amenazado de muerte, para asesinarle. Ante lo cual las preguntas nuestras fueron si realmente tenía datos de alguien, pues claro, que nos los diera. Hasta el día de hoy nadie ha sido acusado. Solamente esto ha sido algo que lo comenta Maduro en la televisión, lo comenta él, y se llenan la boca diciendo que realmente pusieron preso a Leopoldo para protegerlo. Para defenderle. Y lo tienen aislado para protegerlo. Y quiero decir una cosa más sobre esto del exilio. Su madre le escribió una carta, así todo, le escribió una carta cuando estaba en clandestinidad, donde le pedía que pensara muy bien el irse o entregarse, y que pensara no solamente en él, sino que pensase que ya era un padre y que tenía una familia y sus hijos. Y él le contestó, dice: madre, me voy a entregar porque de irme al exilio sería prisionero de mi conciencia, y eso sería peor. Bueno, de ahí quizás también el título del libro, ¿no? El preso pero libre, sí, que habéis elegido un poco para titularlo, ¿no? Sí, él en varias ocasiones en el libro usa esa frase, preso pero libre, porque él, al saberse inocente, sabe que está preso por este gobierno dictatorial, autoritario, pero que su alma es libre. Quizás, bueno, él le explica en el libro, precisamente a través de sus notas, cómo fue todo lo que sucedió en aquel día. Pero lo que quizás resulta más, no raro, pero lo más duro de todo esto para él y para su familia es el aislamiento precisamente al que lo someten y la vejación de sus derechos humanos que no se cumplen en la prisión en ningún momento, ¿no? Es así, Leopoldo está preso en una cárcel militar, pero preso como en una cárcel dentro de una cárcel. ¿Y por qué digo esto? Como si fuera un reo peligroso, ¿no? De esta manera, exactamente. Porque en la cárcel de Ramo Verde hay 180 presos. 179 de estos presos están en una edificación. Leopoldo está aislado, solo, en solitario totalmente, en otra edificación de 4 pisos, donde hay 13 celdas, y la única celda ocupada es la de Leopoldo. Esta parte no se narra en el libro, porque en el libro es más bien el primer año, donde estaban también el alcalde Daniel Ceballos, donde estuvo el alcalde Ledesma, Escarano, el alcalde Escarano, Luchese, la capitana Laide Salazar, entre otros. Entonces, este primer año, de alguna manera, no tiene la crudeza que tiene su situación actual. Leía el otro día en un artículo en el País, hablando de Leopoldo precisamente cuando se cumplían estos 2 años, y me llamaba la atención mucho un texto, una frase que decía: Leopoldo es atlético, apuesto, cultivado, se le daría bien el papel de galán joven de una telenovela. Yo me preguntaba si creéis que esto también le ha llegado a perjudicar incluso de cara al régimen, el que se dieran estas circunstancias alrededor de la persona de Leopoldo. Bueno, depende del papel que se escribe en la telenovela, ¿no? Yo creo que Leopoldo no puede cambiar su cara, no puede cambiar su carácter. Es quien es, nació donde nació y representa lo que representa. Yo creo que, por lo contrario, es una persona que es increíblemente querido en Venezuela.
Lo puedo constatar yo porque ahora que ha estado en prisión y cuando hay manifestaciones pues, por su libertad, hay gente que se me acerca y simplemente con tanto sentimiento llegan al extremo de llorar por el cariño que le tienen, la veneración que le tienen a su personalidad, ¿no? Es un líder. Y quiero explicar algo que no tiene nada que ver con su vida política. En Venezuela hubo una situación trágica en 1999. Hubo una temporada de lluvia muy intensa durante casi 2 semanas y ocurrieron varios deslaves que pues, tapiaron a algunas poblaciones. Yo por la salida de mi casa, en esa época vivía en mi casa, soltero, a las 4 de la mañana en una motocicleta con mecates y ligaduras para ir a rescatar a personas aproximadamente a 1 hora de nuestra habitación de una casa. Y regresaba a tiempo para ir a asistir a su trabajo regularmente. O sea que él hacía esto extra trabajo y lo hacía sin ningún otro interés sino servir y salvar a los necesitados. Hablaba antes, Leopoldo, de cómo funcionan los tribunales en Venezuela, que quizás es una de las cosas que más le está perjudicando a Leopoldo, y yo rescataba una de las notas que él dice que me parece muy curiosa. Hay una gran contradicción, que en el país más violento del continente las cárceles están llenas de comerciantes y pequeños empresarios. Hasta tal punto está así la situación y funciona de esta manera. Yo creo que uno de los capítulos más valiosos justamente del libro es donde él habla de la justicia en Venezuela, de esa imparcialidad y esa perversión que se ha convertido el sistema de justicia. En Venezuela son perseguidos quienes piensan distinto, hay no solamente líderes políticos y activistas presos, sino también personas que se han expresado a través del Twitter o el periodismo, han persecución contra caricaturistas, y la escena que tú rescatas es cómo están presos comerciantes y empresarios y emprendedores. Es porque el gobierno irresponsablemente culpa a estas personas de sus fallas de causa de la inflación. Dicen que hay una guerra económica y entonces quieren culpar a estos pequeños empresarios, a estos comerciantes de esa situación tan grave que estamos viviendo en el país a nivel económico, de esa crisis económica. Bueno, de crisis económica también sabemos un poco en España, cada día parece que menos. Ahora da la sensación de que se puede llegar a formar un gobierno de coalición entre partidos de izquierdas, Partido Socialista y Podemos. Podemos en los últimos 2 años se ha convertido o casi ha puesto en el candelero a Leopoldo López porque se da la circunstancia de que ellos no han apoyado en ninguna de las ocasiones en las que se ha podido, por ejemplo en el Europarlamento o en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, que se pidiera esta liberación de los presos políticos, ¿no? ¿Cómo habéis vivido vosotros, que venís mucho a España, esta situación y cómo la vivís hoy en día con respecto de sus líderes del partido? Bueno, a mí siempre me ha llamado la atención el discurso de Podemos y algunos de sus voceros, ¿no? Primero porque cualquier político que se pretenda desempeñar en un Estado democrático debería, primero que nada, defender los derechos fundamentales del hombre, los derechos humanos. Un político que de alguna forma pues, ignora eso, pues no lo puedo considerar demócrata. Y las declaraciones de tanto el señor Monedero como el señor Iglesias dejan mucho que desear, han esquivado siempre y tal vez por esa sociedad bien tácita o bien absolutamente comprobable que existen entre ese movimiento político y el movimiento político que hoy ocupa el gobierno de Venezuela. De hecho, pues el gobierno de Venezuela les pagó durante mucho tiempo asistencia a través de una fundación para que ayudasen a formular ciertas políticas, incluyendo hasta hace poco, quiero decir, no hace poco, hace 15 días, el asesor del ministro de Economía, que por cierto fue destituido por incapaz, era una ficha importante del partido Podemos. Yo creo que sí, que definitivamente
hay demasiado paralelismo entre lo que significa el movimiento, la ideología de Podemos y lo que es el populismo del socialismo del siglo XXI. Bueno, en esta última parte me quería centrar un poco en la familia, en cómo lo habéis vivido todo este proceso. ¿Cuáles han sido los momentos realmente más duros para vosotros, para sus hijos, para su mujer, de todo este periodo de 2 años? Bueno, definitivamente hay fechas donde uno siente la ausencia con más intensidad. Estas fechas, por ejemplo, en la Navidad del 2014, mi nieta Manuela, que es la hija mayor de Leopoldo, que en ese momento tendría unos 5 años, me pidió que le ayudase a escribir la carta del Niño Jesús para recibir los regalos que ella quería. Esto es típico, no sé si en España, pero en nuestro país sí se hace así. Sí. Y entre las cosas que cuando después me describió los juguetes que quería, dijo, pero también quiero que me traiga de regalo a mi papi. Y el día 25, cuando estábamos abriendo los regalos, cuando se abrieron los regalos, ella se retiró a su cuarto y estaba como muy triste. Y fuimos a ver qué le pasaba y le preguntamos, pero ¿qué te pasa? ¿No estás contenta con tu juguete? Sí, estoy contenta, pero es que estoy muy triste porque no me trajo el Niño Jesús el regalo que le pedí. Dice, ¿qué le pediste? Bueno, le pedí que me trajera a mi papi y no está mi papi. Bueno, incluso momentos, leía el otro día que en el caso de Diana también fuiste o denunciaste haber sido tentada de un secuestro, ¿no? Algo así. Sí, la situación, yo creo que todos los venezolanos vivimos el terrible terror de la inseguridad. Y ahora, en el caso pues de quienes pensamos distinto, quienes somos familiares, porque realmente en el caso mío soy familiar de un líder político, pues nuestra familia ha sido víctima de persecución, nos siguen en carros y bueno, efectivamente se dio un intento de secuestro. Uno de los momentos que sí que ha llegado aquí con mucha fuerza hace no mucho fue precisamente en una de las visitas a Leopoldo a la prisión, cuando Lilian y la madre de Leopoldo, bueno, pues sufrieron una serie de vejaciones. No, esto aquí en realidad sí que tuvo mucha fuerza, pero yo me imagino que esto habrá sido casi la tónica habitual, ¿no? El que la familia haya pasado ciertas cosas de este tipo al ir a verle a la prisión. Sí, yo creo que lo que hay que resaltar es que todo el sistema penitenciario es deplorable en Venezuela y la cantidad de mujeres que tienen ese trato es a diario. Todas las personas que visitan las cárceles son maltratadas de alguna manera. Y estas lo he conversado mucho con mi hermano y esto es lo que son parte de las propuestas de lo que hay que cambiar en Venezuela. También hemos conversado mucho con las ONGs dedicadas a los derechos humanos, quienes están muy conscientes de eso. Por ejemplo, la Cruz Roja no puede visitar las cárceles venezolanas desde el año 2013. Esto es de una terrible gravedad porque hay hacinamiento, hay situaciones de riesgos de salud que se están viviendo en las cárceles venezolanas. Bueno, me gustaría haceros la última pregunta un poco mirando hacia la esperanza, que yo creo que también es en lo que consiste este libro, ¿no? Leopoldo habla mucho precisamente en sus notas de que él gasta mucho tiempo en pensar cómo será la Venezuela del futuro. Y bueno, mi pregunta va por ahí. ¿Cómo es la Venezuela del futuro que imagina Leopoldo y que imaginan sus familiares en este caso? ¿Cómo puede llegar a ser? Bueno, una de las frases que él usa mucho en el libro y la usaba mucho pues cuando tenía la oportunidad de dirigirse en concentraciones y manifestaciones es todos los derechos para todas las personas. En Venezuela se discrimina muchísimo por ideología, por pensamiento y como hemos visto, hasta las personas pueden ser víctimas hasta de prisión por sus actividades, bien sean comerciales, bien sean intelectuales, y él lucha y viene luchando desde hace mucho tiempo por el rescate de la justicia a través de una mejoría del sistema de justicia, del sistema penitenciario. Él habla en este libro de un plan que él desarrolló en conjunto cuando era alcalde con distintas ONGs, que es el Plan 180, es cómo transformar esa situación que vivimos tan violenta y tan falla de derechos humanos para toda la población, cómo se puede transformar a través de cambios en todo el sistema.
Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí. Mucha suerte. En otras ocasiones decimos mucha suerte con el libro. Aquí el libro es lo de menos, ¿no? Mucha suerte con el caso de Leopoldo, que salga adelante y que pronto pues se puedan cumplir los derechos en Venezuela y pueda salir libre. Gracias a los dos por estar aquí. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias.